En nombre de Dios y la ciudad de Talcahuano, se abre la sesión extraordinaria número 5 del Consejo Municipal de Talcahuano. Muchas gracias. Punto de tabla del siguiente. El someter a consideración del Consejo los convenios por traspaso de fondos por la suma de 45.580.440 pesos con la empresa Bioclin Sociedad Anónima con el RUT 99.583.300-K y por 108.253.545 con la Sociedad Prestadora de Servicios Medioambientales Limitada Preserva RUT número 77.566.630-7. Como es sabido, el gobierno acordó con la Federación Nacional de los Trabajadores de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios el traspaso de recursos a través de los municipios a las empresas que ejecutan la recolección y el barrido de calles. Y por lo tanto, esos recursos que llegaron, fue aprobado por el Consejo traspasarlos, pero el canal que nosotros tenemos para hacer este traspaso es a través de agregar al convenio que tenemos con ambas empresas un adendum que nos permita entregar estos recursos en las cantidades que fueron mencionadas para que sean pagados por una sola vez a los respectivos trabajadores que componen estas empresas. Eso es lo que nos falta, esto tiene que hacerse a través del Consejo para aprobarlo, esperamos, y porque supera las 500 UTM. Esa es la situación y por eso lo hemos traído a la sala. Nuestro director jurídico va a hacer una explicación breve respecto del punto que creo que es conveniente y después cedemos la palabra para las preguntas respectivas. Bien, señor alcalde, concejales, muy buenas tardes. Tal como lo explicó el señor alcalde, estos fondos que nos ha transferido la Secretaría de Desarrollo Administrativo corresponden a unos montos que el Estado de Chile se comprometió a transferir a los trabajadores que prestaban servicios en el Servicio de Recolección de Basura, producto de las negociaciones que durante el año 2013 se efectuaron. Fue así que el año 2014 ellos se metió una ley especial que permitió hacer esta transferencia, ley que trajo unas complicaciones porque dejó fuera, entre otras cosas, a las personas que hacían el barrido de calle. Nosotros tuvimos incluso que hacer una consulta a la Contraloría General de la República porque teníamos la duda si correspondía o no correspondía transferir parte de esos recursos a ese tipo de trabajadores. Este año se incorporó directamente en la ley 20.798, que es la ley del presupuesto nacional, expresamente, ya ahí se incorporó una glosa en la partida 05, capítulo 05, el programa 03, glosa 01, ¿ya? En donde se estableció que aquellos municipios que tenían empresas que habían externalizado los servicios de recolección y traslado de residuos domiciliarios y de aseo, ¿ya? Y de aseo, y eso es lo importante, agregaron ahora se estableció que a través de esa partida ya el gobierno iba a transferir a la municipalidad recursos que a través de unos procedimientos que han sido definidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo permiten hacer llegar estos recursos a los trabajadores a través de aportes que hace la municipalidad de esos recursos a las empresas que tienen la concesión, en este caso nuestro, el Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios, y también la empresa que tiene la concesión del servicio de aseo nato, ¿ya? Estos recursos tienen que transferirse conforme a un procedimiento que, en primer lugar, señale cuál es la cantidad de beneficiarios que van a recibir estos. Para eso la municipalidad le requirió a las empresas concesionarias que enviaran un informe respecto a la nómina de trabajadores que estaban en la condición de ser beneficiarios de estos recursos, ¿ya? Así, la empresa Bioclin tiene 40 trabajadores, ¿ya? Y la empresa Preserva Limitada tiene 95 trabajadores, ¿ya? Nosotros recibimos en total una cantidad, creo que 132 millones y fracción, que es dentro de los 15.691 millones, que es la partida total de recursos que se tiraron para estos efectos de esta municipalidad. Ya. De esos 132 tenemos que dividirnos en la cantidad de beneficiarios. 153 millones. 153 millones. Ya. Ya se dividen en la cantidad de trabajadores, que son 135.
Ahí está el 130, ahí está el 130, ¿ya? Y da sobre 1.100.000 pesos más o menos para cada trabajador, ¿ya? Para cada trabajador. Todos iguales, ¿ya? Y están en la condición de ser trabajadores que prestan las labores para los cuales la asignación se creó, ¿ya? Nosotros, claro, ahora la municipalidad, conforme a las instrucciones que se les sugiere, obviamente tiene que hacer el traspaso a los fondos previa celebración de un convenio, ¿ya? Este convenio que se hace con las empresas para que se obligue que estos fondos sean exclusivamente destinados a ser entregados a dichos trabajadores, ya el que nosotros hemos elaborado, que está puesto de conocimiento, y que nos permite, por una parte, cumplir con la asignación que se creó en la ley de presupuesto, y también permite hacer el traspaso y garantizar de que los fondos sean efectivamente destinados para los fines para los cuales fueron establecidos, es decir, a los trabajadores que realizan las labores de recolección, transporte y barrido, aseo de la comuna de Talcahuano, ¿ya? En estos casos son dos empresas, ya lo señalé, y están los detalles, digamos, de la forma, están en el convenio que yo redacté, y están, cualquier duda, se los podemos conversar en este momento. No sé si queda clara la información. Sí. Don Hernán Pino Seguel, y después don Abel Contreras. Bueno, me parece bastante importante el documento por un tema que en este caso quería consultar, que tiene que ver, dice, la hoja número 2 dice que la glosa deberán por parte de cada municipalidad ser destinado a mejorar las condiciones de los trabajadores del servicio de recolección domiciliario y transporte a la estación de transferencia. El tema de en este caso del barrido está también en la asignación. Entonces, lo segundo que tiene que ver si en el caso de que la empresa no entregase estos recursos a los beneficiarios, el municipio puede fiscalizar eso y sabe que le corresponde en este caso la dirección de Aseo Ornato, que es la que Ornato, o sea, eso sería uno de Aquí hay un listado. Sí, en primer lugar, como les dije antes, nosotros le requerimos a las empresas que nos envíen la nómina de los trabajadores que hacen esas funciones. No es para todos los trabajadores, solamente para los que hacen esas funciones. ¿Ya? Ahora, exacto, recolectores transportan y barren las calles. ¿Ya? Ambos contratos de concesión son fiscalizados justamente por la Dirección de Ciudad Ornato, ¿ya? Por lo tanto, ella va a ser la unidad también que va a fiscalizar. Lo paga la empresa. Nosotros le transferimos los recursos a la empresa y la empresa le paga y después tiene que hacernos entrega de un documento en donde acredite que cada de la nómina que nosotros tenemos, que es la nómina oficial de trabajadores beneficiarios, haya recibido efectivamente el monto al cual le corresponde. Muy bien. Don Abel. Gracias, alcalde. Lo primero es que efectivamente hubo un acuerdo entre la Confederación de Trabajadores Recolectores de Basura a nivel nacional en una negociación los últimos meses que dejaba la presidencia don Sebastián Piñera. Y por lo mismo este acuerdo con la SUDERE quedó bastante suelto y nos generó a todos los municipios buenos inconvenientes. En el camino se ha ido solucionando algunos de los temas, sin embargo, si bien es cierto, hay una buena intención del municipio, una buena intención del Estado a través de la SUDERE de avanzar en esto, siempre hay algunas cosas que quedan sueltas y me gustaría tener la máxima claridad en términos jurídicos, don José. El concepto de trabajadores es un concepto amplio, involucra a todos, desde la persona que ejerce la gerencia y que depende de una remuneración hasta el funcionario que tiene la labor más sencilla. Por lo tanto, en un principio se excluyó a los trabajadores de la administración directa de estos servicios del beneficio y solo se hablaba de beneficiarios que hacían el trabajo de recolección en la calle. En el punto tercero del documento que usted nos hace la entrega, dice dinero que será pagado en una sola cuota, la que corresponderá a un bono adicional a las remuneraciones de cada uno de los trabajadores de aseo de la empresa. Todos los trabajadores de la empresa son trabajadores de aseo, independientemente si sean recolectores de calle, barredores, ¿cierto? Administrativo, igual es un trabajador. Entonces, no sé si ha variado respecto a la situación anterior el hecho de que se puedan incorporar trabajadores que no cumplen tareas de calle, digamos, de recolección directa. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo,
Quizá, discúlpeme la osadía, porque yo no soy abogado, pero la mala experiencia que hemos tenido además como municipio, y que el alcalde alguna vez lo hizo presente, que a veces con muy buenas intenciones se cumple con una resolución judicial y terminamos pagando 2 veces. Y súper claro nos pasó con los profesores. Ellos recibieron en una ocasión una indemnización, ¿cierto?, acordada entre el Estado y los municipios, y después nos demandaron y recibieron por segunda vez una indemnización. Entonces, quizá en este caso particular, dejar muy en claro que lo expresado a través de este adendum de contrato no significa la constitución de un derecho per se, sino que la empresa renuncie a cualquier acción legal en contra del municipio. De lo contrario, eventualmente podría ser impetrado por parte de los trabajadores un derecho adquirido. Entonces, si es posible tomar esos recaudos, a efecto que no nos encontremos después con situaciones de demandas posteriores. A ver, 2 cosas. Uno, la ley en general, como es una ley, ya no precisa dentro de los conceptos de trabajadores de aseo, digamos, las categorías. Sin embargo, mediante la circular y mediante que hizo la Subdere, ya, y que es la 226 y que tiene fecha del 1 de diciembre de 2014 y que fue enviada a todo el municipio del país, en el punto 2, letra A, ahí precisa quiénes deben entenderse, y señala que ahí están considerados dice los conductores, los peonetas y barredores de calle, ¿ya? Entonces, y otro más, exacto, por lo tanto... En el mismo cuento, porque si usted agrega, disculpe, Ya. disculpe, alcalde, Sí. si usted agrega a cada uno de los trabajadores señalados en la circular número tanto, porque si una persona, y Que lo deja muchas bien. veces esto no significa Sí. tiempo. No, perfecto, lo Usted comparamos. sabe muy bien, ¿cierto?, que sus colegas ávidos de pega y de demanda le dicen, ya, pero usted es trabajador, pues usted es secretario, pero usted es trabajador de la empresa aseo. Y en rigor así es, ¿cierto? Entonces, perfectamente él podría iniciar un juicio que a lo mejor va a perder, pero le significa un tiempo importante al municipio, un conflicto público innecesario. HH, efectivamente. Y ahora particularmente usted, José Alberto. Sí. Perfecto, no, podemos comprarlo, sin duda. Sin duda. No sé, con eso... Claro. Don Eric. No, sí, iba a decir lo mismo que dijo el abogado, sería suficiente, sería redundar en el caso, pero está establecido quiénes son específicamente los que reciben. Gustavo. Gracias, señor alcalde. Es conveniente que en casos como este usar suspensor y cinturón al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Y alambre Y también. sujetarse los pantalones también. Sí. Para lo cual sería conveniente agregar a este documento la nómina de los trabajadores, ¿ya? Que sea parte de la modificación del contrato la nómina de los trabajadores. ¿Ya? Gracias. Ya. Eso va junto, ¿eh? Sí, Sí, va sí, junto, está pero bien. lo vamos... ¿Alguien más usa de la palabra? Señora Mireya. ¿Para cuándo estarían listos estos recursos? Entiendo que estamos como menos atrasaditos por los pagos de este bono. ¿Cuánto más se demoraría a partir de hoy? Está todo listo para que mañana la empresa tenga los recursos en sus cuentas. Ah, ya. Estamos en el tiempo, se tuvo una reunión con los sindicatos y se les expresó qué es lo que nos faltaba y por qué no podíamos transferir, y por lo tanto esperamos aguantar de mañana al mediodía. Ya la empresa, es rol de ellos pagarle a los trabajadores que están en las nóminas, están las nóminas ya acá en el municipio, quienes son los sujetos del beneficio. Y para entrar en tema de lo que plantea el concejal Abel Contreras, yo en el artículo 4 me parece el más apropiado, ahí incorporar quienes son sujetos de este beneficio y especificando el documento que establece los beneficiarios, es decir, los choferes, los peonetas y los barredores de calle, que además está establecido en el cuerpo legislativo. Por tanto, toda esa documentación hace que esté resguardado este punto, porque este fue latamente discutido la primera vez, que no iba a ser un bono pagado en sucesivas cuotas por el tema del derecho adquirido. Dos, que los municipios no nos hacemos ni tenemos intenciones de ser subsidiarios respecto de ese eventual derecho que se pudiera adquirir vía los tribunales, sino que esto es un acuerdo entre el gobierno, los trabajadores, y que nosotros simplemente somos meros transferencistas, si es que existe el verbo, de estos recursos
para que sean cancelados los trabajadores que se mencionan, reitero, en la ley y después en el documento o en el decreto, en este caso o circular del Ministerio del Interior, el 226, que establece taxativamente quiénes son. Señor. Un alcance, respecto a la nómina, va en la nómina, lo que pasa es que va junta, ya, porque y si va firmada por las partes también, así que, claro, para no hacer, pero porque es lo que se entrega es el borrado, pero nosotros tenemos la nómina con el RUT de cada trabajador beneficiario, ya, por si acaso. Bueno, incorporando los elementos del análisis hecho acá en el Consejo, reitero en el artículo 4 que quede especificado quiénes son los beneficiarios, los sujetos del beneficio respecto de los oficios que ellos tienen, que eso es lo que marca la cancha en el fondo. Está claro quiénes son choferes, quiénes son pionetas y quiénes son parte de los que barren las calles. Y se incorpora ahí haciendo... precisando, ¿cierto?, cuáles son la ley y el decreto que establece esto, más la nómina de los beneficiarios. Creo que ahí se cierra el círculo como corresponde. Eso es. Someto a votación del Consejo con lo antes dicho. Son dos acuerdos que tenemos porque son dos empresas. Una es para transferir a la empresa prestadora de servicios, Sociedad Prestadora de Servicios Medioambientales Limitadas, de giro denominación rol único, de el dueño don Marco Antonio Bujargue Bustos. A esta se le transfieren 108.253.545 pesos. En votación. En votación, señores concejales, aprobación de anexo de contrato por traspaso de fondos por la suma de 108.253.545 pesos con la Sociedad Prestadora de Servicios Medioambientales Limitada Preserva. Es aprobado por unanimidad. Someto a consideración del Consejo la transferencia de recursos a la empresa Bioclin Sociedad Anónima, que es la que tiene la concesión de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y transporte a la estación de transferencia de la comuna. A esta se le transfiere el monto de 45.580.440 pesos. El total a transferir son 153.833.985 pesos que lo aprobamos en reuniones anteriores. En votación. En votación, señores concejales, aprobación de anexo de contrato por traspaso de fondos por la suma de 45.580.440 pesos con la empresa Bioclin Sociedad Anónima. Es aprobado por unanimidad. Muy bien. Solo registrar también para la historia, estos son recursos que al municipio en justicia le correspondían, porque son por... Sí, es que esto no es bueno olvidarlo porque acuérdense que nosotros tenemos un detrimento respecto a nuestros ingresos, producto de los sitios exentos que están exentos del pago de contribuciones, para que sepamos que esos montos de ahí no nos llegan. O sea, llegaron, pero están grabados para otra situación. Dicho eso, les quiero pedir la amabilidad al honorable Consejo que escuchemos la propuesta o la proposición de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo a sus alumnos que hicieron en sus tesis de título una serie de propuestas de proyectos de visión de futuro de nuestra ciudad, para lo que está acá el señor director. Yo le he pedido además al presidente, en este caso de la Comisión de Desarrollo Urbano, que antes de darle la palabra, que sea quien haga estos acuerdos. ¿Para qué queremos mostrar esto? El fin de mes, el 30, es el Día del Patrimonio. Y nosotros queremos, en el fondo este es diría yo, nos queda poco patrimonio en términos de construcciones, de edificios, muy poco. En largo tiempo va a serlo, porque este es un edificio del año 39. Ha pasado por diferentes roles en términos de la prestación de servicio público a la comunidad de Talcahuano. Y queremos el día 30 nosotros tener una exposición de estas tesis, pero al mismo tiempo abrirlo como uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Esperamos después tener el Teatro Dante, que va a ser una cosa distinta, pero hay una historia acumulada allí. Lo mismo va a pasar con la Tortuga, que es eso lo que nos queda de edificio, y esperamos tener después
ya en nuestra propiedad el Molino Brañas, que hoy día es lo único que está quedando en términos de edificaciones, que es muy poco, no sé si hay otra por ahí, pero se quemó la mitad. Entonces, en la recuperación es probable. Entonces, le quiero ceder la palabra al concejal Eres Vergara, si tuviera a bien hacer uso de ella, y después le cedo la palabra al director. Estimados colegas, como muy bien lo dijo el señor alcalde, la Universidad del Desarrollo, con su último curso, es decir, las personas que van a presentar los proyectos, ya son arquitectos en este minuto, y viene acompañado por 2 docentes, Marisa Perrín y el señor Morales, Alfredo Morales. Alfredo Morales tiene una de las ventajas que conoce Talcahuano porque es oriundo de Talcahuano. Se dirigirá a usted en su calidad de director de la Escuela de Arquitectura, don Pablo Altique, arquitecto, y él le explicará en el fondo cuál es la idea. Nosotros la denominamos el Talcahuano del mañana. Así que, don Pablo, el micrófono es todo suyo. Para grabar. Ya. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde, concejales. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. 2 alcances. Talcahuano tiene un patrimonio espectacular para el Día del Patrimonio del 31. Yo fui uno de los precursores con el presidente Ricardo Lagos del Día del Patrimonio. Yo estuve a cargo de todo Santiago y La Moneda. Y aquí en Talcahuano ustedes tienen La Tortuga, de José Llambías Merchant, que se han escrito libros de él en México. Tienen La Iglesia, que es una obra maestra. Y tienen unos colectivos que es donde llegaron los containers, que también son espectaculares desde el punto de vista arquitectónico. O sea, Talcahuano tiene un patrimonio bien conocido a nivel internacional por José Llambías Merchant, que es el mismo arquitecto que hizo el Instituto Nacional en Santiago. Y el mismo arquitecto que hizo el Club de la Unión de Santiago. Esa es la envergadura. Él ya falleció, pero en otros países lo conocieron. ¿Cuál es el sentido de la reunión de hoy día? Nosotros cambiamos el norte de nuestra facultad aquí en la región y dijimos, los alumnos que estudian y que viven en la octava región tienen que ser arquitectos propositivos para su región, no para hacer proyectos fuera de su región, porque la idea es que el conocimiento sea un aporte interno y no un aporte externo. Hicimos un plan piloto que partió primero con la ciudad de Concepción en el 2013, y el segundo plan piloto era ver qué parte de la región, y ahí nos cruzamos con Alfredo Morales, y Alfredo Morales me invitó a conocer Talcahuano y a plantearme su visión de lo que era Talcahuano desde el punto de vista arquitectónico, pero también de ciudadano que había apostado a vivir en su ciudad. Y a partir de eso, la generación del 2014, que está aquí, que son tenemos 2 equipos, queremos presentar el segundo equipo en el segundo semestre, les planteamos lo siguiente, ya invitamos al alcalde don Gastón Saavedra a contarle esto a principios del año 2014, este plan de desarrollo que teníamos. Entonces los alumnos tienen un semestre completo que se llama Fundamentación de Título, para estudiar la ciudad y las problemáticas de la ciudad, problemáticas transversales, desde un centro cultural hasta un hotel, o sea, dependiendo de lo que se necesitara Talcahuano para proponer una ciudad del futuro. Y ellos pueden plantear libremente el tema que quieren hacer y el caso con qué proyecto ellos quieran hacer. Todo esto guiado por nuestra coordinadora de título, que es doña Marisa Perrín. Entonces, ellos tienen un semestre para entender la problemática y un año para desarrollar el proyecto. Y la idea es que nos acercamos a la alcaldía de don Gastón para que ustedes, como ciudadanos de Talcahuano, vieran cómo nuestra facultad está interesada en que los arquitectos planteen un desarrollo urbano, una visión mucho más transversal y de toda la ciudad, y hoy día ustedes van a ver 7 proyectos que tocan distintas problemáticas y distintas soluciones. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque hoy ya son todos arquitectos y el proyecto de título es casi una etapa profesionalizante, es el último momento en que son examinados para ver si tienen todas las competencias para poder salir a ejercer. Por lo tanto, lo que ustedes van a ver hoy día se acerca muchísimo a la realidad. Tendrá los ajustes legales, de normativa, presupuestario y todo, pero son bastante fidedignos y son bastante concordantes con lo que podría tener Talcahuano, desde el punto de vista sociopolítico hasta el punto de vista socioeconómico. Y esa es la visión. Y a su vez,
la gentileza de poder estar acá, gracias a don Eric Vergara, que nos ayuda bastante también en generar estos lazos de comunicación. Nosotros como facultad, este año empezamos a trabajar con LOTA, por ejemplo, y es una obligación que tiene el alumno de una responsabilidad pública para solucionar problemas concretos que tenemos en las ciudades. Y eso es lo que vamos a mostrar acá con una variada gama de proyectos. La idea es que cada uno de mis colegas en 5 minutos, de manera muy sucinta, les explica por qué hicieron ese proyecto y cuál es el aporte de ese proyecto para todos ustedes, y de que ustedes vean en nosotros a un equipo de gente que está pensando, académicos, para ver cómo mejoramos la calidad de vida tanto de su ciudad como de la región. La idea es ir itinerando en distintas ciudades, básicamente eso. Sí, también como complemento va a quedar ¿Sí? una muestra el día viernes. Perdón. Nosotros el día viernes en la tarde vamos a montar 8 paneles de 1,80 m por 1,80 m, con cada uno de los proyectos de título extremadamente bien explicados en láminas de 1,80 m por 1,80 m, para que todos ustedes puedan ver acá en el hall que le llaman el hall del Pilar. Y va a estar ahí, entiendo yo, un par de semanas, para que ustedes lo puedan estudiar, ver. Lo tratamos de hacer didáctico, así que hay una pequeña introducción al proyecto, un par de planos y lo que nosotros llamamos render, que son imágenes tridimensionales de cómo se vería construido el proyecto. Abierto tanto a ustedes, como decía don Gastón, para el Día del Patrimonio Nacional, que va a ser ese domingo, pero va a estar montado previamente, y como para que todos los habitantes de Talcahuano empiecen como a pensar de que son cosas que son muy viables de hacer, desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la posibilidad. Eso. Y ahora los dejo con mis colegas. ¿Quién parte? Sí, le hemos dado 5 minutos por alumno. ¿Dónde? Exalumno. Tengo que pasar. ¿Qué Hola. ¿No está funcionando? Mi nombre es Sebastián Serliani. Bien. Voy a poner acá. Sebastián Serliani. Mi proyecto fue el cuartel de bomberos de Talcahuano. Mi profesor guía fue Víctor López Valderrama. Bueno, el proyecto nace con el fondo con una problemática y todo parte de un quiebre urbano que se produce principalmente por el terremoto del año 2010, lo que produce un quiebre urbano de los habitantes hacia su ciudad, y también que nacen las obligaciones de crear nuevas como instancias urbanas que le dan nuevo dinamismo a la ciudad. Bueno, el proyecto nace como un estudio de capas para buscar las problemáticas dentro de la ciudad, y se fue en el casco urbano de Talcahuano, se fue estudiando las distintas capas, como la gente caminaba, el peatón caminaba por Talcahuano, los edificios más importantes, el transporte público, y con estas distintas capas fuimos dando a distintas problemáticas para, en el fondo, qué no estaba funcionando, según nuestro punto de vista, para hacer un aporte a la ciudad. Bueno, una de las problemáticas fue que se produjeron grandes vacíos urbanos, grandes piezas claves que hacían que la ciudad funcionara, fueron destruidas, principalmente el cuartel de bomberos y también el mercado. Entonces nace en fondo una estrategia de revitalización que trata de identificar oportunidades dentro de la ciudad, recuperar espacios y lugares de la ciudad que se encuentran obsoletos actualmente y generar apropiación del espacio público, pertenencia y circulación. Entonces, una de las consecuencias que sacamos de nuestra problemática fue que se produce como una asimetría entre las dos calles principales de Talcahuano, que eran Blanco Encalada y Colón, que Blanco Encalada es la principal como vía de llegada a la ciudad, es una calle que más bien no se usa por el peatón, ya que no hay como mucho equipamiento, y al contrario, la calle que está secundario, que sería Colón, es la calle que más rica peatonalmente porque está todo el equipamiento dentro de la ciudad. En cambio, en Blanco Encalada pasa a ser una calle más de transporte vehicular, pero no se hace uso peatonal. Como dije también, revitalizar y tratar de completar estos vacíos urbanos que se producen dentro de la ciudad. Entonces, por eso nace esta imagen de estrategia de trabajar durante esta área, que sería entre calle Blanco Encalada y Colón, y crear en la zona donde se encuentra como espacio obsoleto nuevo equipamiento urbano y tratar de crear estas grandes puertas urbanas que abren la avanzana y dejan que el peatón transcurre entre Blanco Encalada y Colón. De esa forma se conecta la ciudad con el centro,
va el centro con el mar, generando traspasos a través de Blanco Encalada y Colón. Bueno, estas son imágenes del proyecto. ¿Qué me cambiaron el PowerPoint? Son imágenes, bueno, esta es la imagen del cuartel de bomberos. Lo que trata de generar esta gran plaza urbana y también trata de unir el cuartel de carabineros como también el cuartel de bomberos, generando como esta plaza que sirva también para la comunidad, como tanto para que ellos hagan sus distintas ceremonias. Trata en el fondo también de generar arriba de la sala máquina esta gran terraza de entrenamiento para los bomberos. La sala máquina sigue quedando por la calle Baqueano, ya que es una calle que se puede llegar tanto hacia Colón como hacia Blanco Encalada. Bueno, esas son imágenes de cómo se genera este gran traspaso adentro de la manzana, y también, bueno, que aquí no está en el Power porque pasó un error, pero lo que hice yo también fue un estudio urbano de cómo fue evolucionando los cuarteles de bomberos durante los años y cómo, para en el fondo, que mi cuartel de bomberos, el nuevo cuartel de Talcahuano, fuera un aporte y que no se quedara solo en una idea. Y, por ejemplo, lo pueden comparar con el antiguo cuartel, que era totalmente distinto y funcionaba tanto como un gran club social y centro social en Talcahuano. Y en el fondo lo que fui como llegando a conclusión con este gran estudio urbano, que esta como club social, como nacieron los cuarteles de bomberos en Chile, fue actualmente, a la actualidad los cuarteles de bomberos necesitan ser funcionales y estar pensados para el tema bomberil y que no sea como tan pensado como un centro evento o algo así. Entonces por eso el cuartel de bomberos fue como diseñado principalmente tanto a los voluntarios como para el tema bomberil. Sí. 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 Por ejemplo, todo lo que es el cuartel general se encuentra en una cota que no le llega al lado, que sería el volumen de acá, por eso como que se aparta un poco. Y también el tema de arriba en una especie como de quinta planta, tiene todo lo que es un piso donde tiene el equipo electrógeno, todo lo que necesita para que si llegara a ocurrir una catástrofe, el cuartel de bomberos siga funcionando. Porque lo primero que pasa en cualquier catástrofe, como todos saben, en cualquier cuartel de bomberos, lo primero que se saca son las salas de máquinas, se van hacia los cerros, y el cuartel, cuando el agua ya entre, después se vaya, el cuartel sigue funcionando y sigue operativo. Y también se quiso trabajar con la realidad, porque yo podría haber planteado un cuartel arriba en cualquiera de los cerros de Talcahuano que no le llega al mar, pero a la realidad el cuartel se va a construir en el mismo terreno, entonces había que sacarle oportunidades y no problemas. Entonces por eso también se quiso trabajar con la realidad. Y eso, bueno, aquí se como el traspaso, y eso. Este es como el atrio, que es con el espacio conector. Y esas son unas fotos de la maqueta. Aquí se ve cómo está la calle Baqueano, está Blanco Encalada, Colón, la sala máquina y esta gran como plaza que sirve de tanto para la comunidad, entregarle un aporte a la comunidad, como también un espacio como de ceremonia a los bomberos. Se escucha, ¿verdad? Bueno, mi proyecto, buenas tardes, mi nombre es Paulina Vidal, arquitecta también, y voy a partir explicando primero brevemente y leyendo una cita que resume muy bien mi proyecto. La movilidad es la suma de desplazamientos que hacen los ciudadanos para acceder a los trabajos, bienes y servicios necesarios para su quehacer cotidiano. Estos desplazamientos se realizan con medios diferentes que presentan unas condiciones de uso que los caracterizan socialmente. Así, los medios no motorizados tienen un carácter universal, los transportes de uso colectivo y democrático, y los transportes privados son más bien selectivos. Mi proyecto en verdad es un terminal de tranvía, por eso yo voy a hablar mucho sobre la movilidad y el transporte. Hoy en día el sistema de transporte se encuentra en crisis, más bien así fue como abarqué mi proyecto. ¿Por qué? Porque existen tres causas. Uno, el aumento poblacional, B, la extensión urbana, y tercero, la ineficiencia con respecto a kilómetros versus tiempo.
La movilidad surge entonces como noción básica, entonces los desplazamientos no son solo... Perdón, tengo un problema, se ve mal el PowerPoint. Ya. Bueno, les voy a ir explicando de forma más sencilla, la verdad. Estas son formas en las que yo estuve averiguando y para fundamentar más bien el proyecto. Así que voy a pasar a lo más importante. Utilicé varios referentes que estaban, por ejemplo, este estaba en Curitiba, en Brasil, de cómo ellos armaron un plan director de desarrollo urbano. Hay distintas estrategias y objetivos. Utilizaron un modelo lineal de expansión en el cual la ciudad fue expandiéndose de forma lineal, dando una eficiencia del 75% del transporte colectivo. Es decir, los ciudadanos utilizaban muy bien el transporte colectivo más que el privado. Luego, otro es el Gran Copenhagen en Dinamarca, denominado el Fingerplan, debido a que se estructura por 5 ejes, en donde entre medio tiene las vías estructurantes que son... La arriba. Este es el puntero. Y ahí sí. Tiene 5 ejes estructurantes, en donde entre medio, para amortiguar un poco, utilizaron áreas verdes, para que no fuera solo todo construido. Ahí se ve el aumento demográfico, cómo fue expandiéndose la ciudad. Y otro caso sería el de Estrasburgo en Francia, donde acá fueron un poco más tajantes con las previsiones y obligaron a que los flujos de los vehículos privados no estuvieran hacia el centro, sino que solo hacia... y reducieron también los estacionamientos, con el objetivo de descongestionar un poco la ciudad y que utilizaran y priorizaran el transporte público. Bueno, mi proyecto de título responde a la problemática de la carente conexión entre las comunas cercanas. En este caso, el tranvía busca la reformulación de un ejercicio experimental donde pone a prueba un nuevo uso de movilidad, donde prioriza la escala del peatón y el uso del espacio público. De esta manera se pretende que el tranvía funcione a la par con el actual sistema público, con el fin de buscar complementar y potenciar aún más el sistema. Estos son algunos ejemplos de implementación del tranvía a nivel latinoamericano y 2 presentes en Chile, que sería Santiago el metro, y en Valparaíso el trolleybús, que funciona también muy bien y ayuda a descongestionar. Luego, la implementación de estos son otros casos para demostrar cómo van implementándolo en las ciudades. El caso del tranvía específicamente. En Barcelona, por ejemplo, cuentan con un manejo central en donde los peatones abordan el tranvía en la zona central, dejando a cada costado los tranvías para abordar y desabordar. Este sería el perfil el cual utilizaron. Luego, otro caso del Trambaix de Bilbao, en España, donde a diferencia del otro, uno contiene de forma paralela el tranvía tanto de ida y regreso, y a los costados deja los paraderos. No así en Talcahuano. Averigüé bien en Talcahuano cuál sería la mejor solución, y el lugar propuesto sería entonces un tranvía que conectara Talcahuano, Hualpén y Concepción, de modo de que lograra descongestionar y utilizarlo tanto personas que trabajan en Hualpén y quieren ir a Talcahuano, o de Talcahuano hacia Concepción, o de Concepción hacia Talcahuano. La idea entonces sería comenzar en Talcahuano el tranvía, colocar un terminal justo frente a las ventotecas, entre medio del tercer acceso, entre el tercer acceso y las ventotecas, que recorriera todo Blanco Encalada, luego tomara la autopista y se dirigiera hacia el centro, por Paikaví, hasta llegar a la... Correcto. Por Hualpén pasaría por la autopista. Por Alessandria. Luego, acá está más detallado por dónde recorrería el tranvía. Es el tramo de intervención. Se ubicaría justo acá, en esta explanada que está hoy en día, que es un área verde, entre área verde y estacionamiento que se está utilizando. Un zoom a las láminas, donde estaría el proyecto como tal, más toda su área verde y su extensión, y donde acá se encontraría el primer paradero para abordarlo. Donde estos paraderos, la idea fue también que se lograra complementar por donde pasaba mayor flujo de cantidad de personas, o de donde pasara más micros, colectivos, y donde la gente pudiera abordar. Por eso se hizo un análisis de capa del transporte público, primero como propiamente tal, por donde pasan hoy en día, el tramo de las estaciones donde yo ubicaría el terminal,
la capa de espacios públicos recreacionales, ya sean plazas o edificios públicos, entidades educacionales que también atraen público, y los flujos peatonales, ya sea de los turistas que visitan Talcahuano, ya sea de los colegiales, que también son los que más se mueven, y de las personas que trabajan. Esa sería una imagen más o menos de cómo sería el proyecto, donde acá se ubicaría toda la explanada como espacio público, y este sería el terminal. Esta es una vista desde la gobernación hacia el cerro, hacia el tercer acceso. ¿Ah? Sí, estaba nublado. Había que ponerlo a tono con Talcahuano. Hay otra vista más aérea, más peatonal, desde el interior. Eso sería. ¿Qué pasa? No apretes. Con el para el lado. Hola, mi nombre es Catalina Melo. Yo trabajé con el tema patrimonial en Talcahuano y principalmente para abordar la problemática del deterioro que tiene todo el casco histórico de Talcahuano. Bueno, para esto se hizo un estudio y un análisis de toda la época histórica de Talcahuano, dónde está su importancia arquitectónica que se ve en los colonos inmigrantes, en la época en que Talcahuano recién se estaba fundando, cómo la época cerealera influyó también fuertemente en ese auge económico que tuvo la ciudad. Y bueno, después de este análisis de los antecedentes históricos, se llegó a catastrar distintas obras arquitectónicas que suponen un aporte para la ciudad a nivel patrimonio moderno o antiguo de la ciudad. Para eso se realizó un recorrido patrimonial que aborda desde la Tortuga por toda la costanera y se va metiendo al centro por distintos conjuntos habitacionales o algunas fachadas que pudiesen ser rescatables, la capilla acá mismo, y desenlazaría en el molino, que es el caso que yo tomé. Ay, no sé qué apreté. Bueno, se eligió tomar Ah, puede ser. Acá. Se eligió tomar el molino como el testigo más antiguo de la ciudad y que podría albergar un equipamiento que actualmente no posee la ciudad, que es un museo histórico que relate justamente la importancia que posee esta ciudad para la región. Por eso el molino se establece como el núcleo, la base para, de cierta manera, educar a la ciudad y que empiece a valorar todo este patrimonio arquitectónico que posee de valor. Para eso se realizó este master plan que va a través de un tratado de pavimentos, intenta potenciar el flujo peatonal y se apoya de distintas áreas verdes y públicas y desenlazaría en el tratamiento del molino. Bueno, acá un poco el entorno, cómo el molino tiene una jerarquía de altura muy grande. Para la época era el edificio de mayor altura en la ciudad. Acá un poco cómo está su estado actual, de desgaste, el deterioro exterior, el frontón de afuera de acceso y cómo el interior tiene madera nativa que puede ser reutilizada, que justamente mi proyecto buscaba reciclarla. Bueno, la propuesta del proyecto buscaba justamente poner en valor al molino y para eso se crea un gran atrio que otorgue esta plaza pública de mirador hacia el mar y mirador hacia el molino y alberga en su interior un museo compuesto por dos partes, una parte de museo histórico que estaría albergada dentro del molino mismo y un museo histórico que estaría soterrada, que se accede desde los cimientos del molino hacia este bloque que sale hacia la calle y todo un tratamiento, una gran explanada pública que llegaría a esta galería intermedia que se ve.
Acá se ven las 3 plataformas en que se trabajó el proyecto. Este es el interior del molino, como desde el Museo Histórico se accede al Museo Contemporáneo, y una capa intermedia de galerías para exposiciones itinerantes. Aquí un poco del programa. Cómo se trató el tema de la restauración, cómo la estructura que busca sujetar el molino se despega de los muros y intenta ser muy respetuosa igual con este edificio de 1860, es el de mayor antigüedad en la ciudad, por lo tanto es necesario tenerle respeto para poder preservarlo. Ahí se muestra cuál es la estructura preexistente que se deja, que en el fondo son los muros y ciertos pilares originales de madera en el interior, y la estructura soportante nueva, que es básicamente en hormigón. Bueno, esta gran explanada se trabaja con espejos de aguas que vayan reflejando el molino en todo el espacio urbano exterior, con miradores hacia la bahía. Un interior, la propuesta de la cubierta nueva. Actualmente la cubierta está totalmente deteriorada, por lo que habría que amarrarla a esta nueva estructura de hormigón, y que al mismo tiempo logre hacer que el espacio interior logre llenarse un poco más de luz, que actualmente es muy sombrío. Y la explanada de acceso desde la galería, en la plataforma intermedia. Eso. Hola, mi nombre es Camila Larenas y mi proyecto es un parque cívico y la alcaldía para Talcahuano. ¿Con este? Bueno, lo primero, como para entrar al tema, yo hice un estudio de qué es lo que entendemos por ciudad. Entonces, llegué a la conclusión de que ciudad es el espacio de vida colectivo donde la movilidad peatonal es la variable fundamental para su planificación. Es por eso que la expresión urbana de Talcahuano hoy en día, específicamente del plano y el cerro, divide a la ciudad. Esto se resume en estas capas que voy a mostrar ahora, que son los límites naturales y urbanos, que demuestran cómo se divide el cerro del plano. Bueno, el primero es el límite natural que se refleja en la altura que tiene el cerro respecto al plano. La siguiente es la línea férrea que cruza... ¡Ay, me equivoqué! Es la línea férrea que atraviesa y divide el plano de la ciudad con el cerro. Y el otro es la trama urbana, que hasta este momento no tiene una planificación clara y se encuentra desordenada respecto a la ciudad. Acá hay unas vistas de la relación entre el plano y el cerro. No llegan, las calles no terminan, no suben el cerro, sino que terminan en la línea férrea. Luego, a partir de esto se produce una segregación social. A partir del desabastecimiento, ya que el cerro no cuenta con equipamiento de carácter público. Y lo otro, bueno, se vieron mal las imágenes, son los límites urbanos y naturales que condicionan la movilidad peatonal en los cerros. Esto se supone que es el equipamiento que se muestra en el plano respecto a lo que es el cerro, que salió mal a la imagen. Y esto eran las escalinatas públicas que se encuentran en el cerro. Acá vemos la relación de las escalinatas. Yo lo definí como escalinatas públicas y privadas que se dan en sentido de las escalinatas verticales, son las que nos relacionan del plano al cerro y son las escalinatas públicas en este sentido. Y las que van en sentido horizontal son las escalinatas privadas que nos llevan a las viviendas. Sin embargo, estas escalinatas no cuentan con un inicio claro ni con un remate en el cerro. Es por ello que con mi proyecto busco descentralizar lo que es hoy en día el plano de Talcahuano y llevarlo a los cerros con equipamiento de carácter público. Se crea el parque cívico como espacio social y comunitario de carácter público, ya que este fomenta el tejido participativo y asociativo de la comunidad. Es un espacio que otorga distintos usos
y los espacios del parque no se privatizan. Esto quiere decir que es para toda la comunidad, para el plano y el cerro de Talcahuano. Con esto busco yo la compactación del 80% de los servicios públicos hoy en día en el plano de Talcahuano. Y como programa dentro del parque se encontrará la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Biblioteca Municipal, la Alcaldía, ciclovías, rampas, gradas y senderos, juegos infantiles, plazas mirador y anfiteatro. Y el proyecto a desarrollar fue la Alcaldía, ya que es la entidad al servicio de la comunidad, con el objetivo de brindar programas de educación, bienestar, servicios públicos y protección. Será el nodo inicial a nuestro parque cívico, ya que debe estar al alcance de la comunidad, plano y cerro, y cercano a la movilidad urbana. El programa de la alcaldía consta de 5 niveles, que son estacionamiento, servicios municipales, auditorio, despacho del alcalde con el consejo municipal, direcciones municipales junto a SECPLAN y el 5.º nivel de cafetería. Los referentes que estudié para este caso son, porque en el fondo lo que quería llegar yo es que cada edificio público debe llevar consigo un espacio público para la comunidad. Entonces, bueno, acá hay un par de referentes sobre el estudio y además se analizan lo que son las escalinatas de Valparaíso para poder llevar a cabo el desarrollo de las nuevas escalinatas que yo propongo. Acá tenemos el master plan. Mi proyecto nace cercano al molino, que habían hablado anteriormente, en la entrada 7 de enero, y la idea que busca llegar hasta la cota más alta del cerro, que es la cancha que se ubica emplazada, este es el Cerro Cornú. Se encuentra cercano a la movilidad urbana, que sería la estación de biotren, paraderos de micro, cercano a todo el nuevo borde costero, a la Plaza El Ancla, que sería nuestra nueva plaza como de acceso al cerro, y será compuesto por equipamiento público junto con el espacio público que acompaña a estos edificios. Aquí tenemos la propuesta planimétrica. Se busca conectar desde el borde costero hacia el último nivel del cerro, que sería la cancha en este caso. Aquí estaría el edificio de alcaldía, biblioteca municipal, junto a la escuela F119, creo que es, si no recuerdo. Y aquí está, al final del recorrido del parque cívico se encontraría el centro de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que quedará como zona de protección en caso de tsunami. No, solamente hablo de rampas y escalinatas. Sí, fue una idea que se planteó en un momento, pero al final llegamos a la conclusión de que por temas prácticos y teóricos del título, por así decirlo, no era como... Sí. Acá tenemos el desarrollo del proyecto. Aquí estaría el edificio de alcaldía, que en el fondo lo que quería reflejar el edificio es la comunicación del edificio con el espacio público, siempre relacionados. Se crean las ciclovías, veredas en ambos sentidos de la calle, y las escalinatas públicas con puntos de relación, como por ejemplo acá yo planteaba la plaza de discursos del alcalde para la comunidad. En este caso sería el espacio público de relación con el molino existente. Acá está el desarrollo del edificio que va acompañando la cota del cerro, estacionamientos, los servicios municipales, el despacho del alcalde con el consejo, la oficina de consejo, la dirección de las direcciones y la SECPLAN. Y el último nivel no está. Bueno, y acá hay unas imágenes objetivos del proyecto que se compone de estructura de acero con hormigón y cristal. Esta sería la plaza de discurso del alcalde. Ahí está nuestro alcalde haciendo sus discursos. Y así se compondría más o menos la edificación. También.
Este sería el interior de la municipalidad, donde relacionamos el espacio privado en este sentido del municipio con el espacio público para que la gente recorra, vea los carteles, los afiches, las exposiciones, las dobles alturas que se generan, la relación con la materialidad también, que se refiere a la losa nervada unidireccional, que se relaciona con nuestra estructura de acero. Tenemos este sistema de radiadores verticales que yo diseñé para el proyecto para poder mantener climatizado el edificio. Y así. Eso. Buenas tardes, mi nombre es Natalia López y yo hice para mi proyecto de título el proyecto Centro de Cumplimiento Penitenciario en Talcahuano y estructuré mi proyecto igual que todos mis compañeros en base a 3 etapas: tema, caso y lugar. Y el tema que estudié fue la reincidencia en el sistema penitenciario chileno. Me pareció importante estudiar porque la reincidencia se puede ver a simple vista de que es muy alta a nivel nacional y a nivel regional. Y según la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades humanas, la sensación de seguridad es el segundo eslabón más importante en las necesidades humanas. Dentro de las causas que generan la reincidencia, hay distintas teorías, pero la que más se repite en los estudios son la teoría de los vínculos sociales de Hirschi, que señala que se rompen distintos vínculos que generan tendencias delictivas, que son la familia, amigos, educación y actividades recreativas. Esos son recortes de la prensa escrita que muestran que la delincuencia es un tema que está presente a nivel nacional y que actualmente el 62,5% de los establecimientos nacionales a nivel nacional se encuentran con sobrepoblación. Ahí podemos ver en la región del Biobío que hay más de un 100%. Informes del Consejo Internacional de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2011 y el 2008 señalaron que existe el 62,5% de los establecimientos del país está con sobrepoblación. Ocupamos un 5º lugar de ranking de hacinamiento a nivel de Latinoamérica y que todas estas condiciones no permiten una reinserción dentro de la sociedad de los internos de los centros penitenciarios. Bueno, el caso que propuse fue el Centro de Cumplimiento Penitenciario y esto comprometió un estudio desde la historia en el fondo de los recintos penitenciarios hasta la actualidad, partiendo ya desde el código como del 8 a.C. con el inicio del Código de Justicia, que mostraba el castigo como centros de tortura en el fondo de la arquitectura, hasta actualmente que se llega como un proceso más de humanización. Y estos son esquemas de los centros penitenciarios que han habido en la región a lo largo de la historia. El ex centro en Chacabuco, en Concepción, el actual Manzano en Concepción también, y el nuevo centro Manzano 2 en el centro regional del Manzano 2. Y muestra cómo han ido aumentando los metros cuadrados por interno en la arquitectura. Podemos ver que en Chile los metros cuadrados considerados por interno son 4 para celdas compartidas y 6 para celdas individuales. Y eso nos muestra como en un cuadro a nivel internacional que estamos entre Kenia y las Islas Mauricio en cuanto a espacio por interno. Asimismo, analicé algunos referentes internacionales de distintos centros penitenciarios. Por ejemplo, el primero es Noruega, que muestra cómo el programa se ha aumentado en actividades para la rehabilitación, como talleres, salas de clases, y lo que está marcado en negro es el espacio para la residencia.
En Dinamarca lo mismo, cómo organizan los programas en relación a las circulaciones, las separan separan las distintas circulaciones para evitar riesgos en gendarmería. Bueno, y en Estados Unidos y Citor. El lugar que elegí para desarrollar el proyecto fue el Parque Industrial de Talcahuano. Y tomé 5 características principales que tenía que estar cerca de los centros de emergencia, tener un acceso expedito para abastecer fácilmente el recinto, cercano a los organismos de justicia y un transporte público frecuente. Asimismo, agregué otras características que debía ser un lugar cerca del lugar de origen de los internos, que aquí podemos ver en esta planta del sector, que está marcado con rojo el lugar de origen de todos los internos que se encuentran recluidos actualmente en los centros de la región. También debe estar cerca de los centros de trabajo y capacitación, y al encontrarse en el sector industrial permite relacionar el trabajo de los internos con las industrias y que generara en la menor medida posible el anillo de degradación urbana que un proyecto de estas características comprende. Estas son más, muestra el transporte público cercano al centro de justicia. Esta es como un esquema a vuelo de pájaro que muestra el terreno de 10 hectáreas. Está cercano al área de las industrias, ENAP, Hualpencillo y los cerros del Caguano. Este es un esquema también que muestra el anillo de degradación del que les hablaba, que si ponemos la cárcel en un lugar urbano donde se encuentran las casas, genera un anillo de degradación, devalúa los terrenos. En cambio, si lo ponemos en una zona que ya se encuentra degradada por las industrias, estos anillos se entrelazan y el radio de daño es menor. Esa es la planta de emplazamiento de la cárcel, Hualpencillo del sur. El centro, claro, en el parque industrial. Los parámetros de diseño que tomé fueron basados en 3 etapas. La primera era privación, segunda adaptación y la tercera reinserción, que asimismo se vinculaban con 3 conceptos espaciales. De controlar al interno en la primera etapa de privación, de vincularlo con la sociedad en la etapa de adaptación y reinserción, que es integrarlo a la sociedad. Y todo eso comprende parte del proceso de rehabilitación de los internos. Esa es la planta principal, o sea, la del primer nivel, que muestra cómo dividí el programa separándolo según las tres etapas. La primera son los reos de mayor peligrosidad que se encuentran recluidos permanentemente y con programas de rehabilitación. Y la segunda etapa, que era la más importante, era en la que los reos pueden trabajar y autoabastecer la cárcel con un programa de cultivo y producción. Claro. Pero de frutos y de verduras. Y asimismo, los mismos módulos diferenciaban talleres que se relacionaban con las industrias y que podían trabajar en conjunto. Estos son imágenes objetivos del proyecto, del acceso con una plaza que integra el edificio con el resto de la ciudad. La celda individual, los patios de rehabilitación, los talleres industriales, las salas de visita y los patios de cultivo. No. De cultivo de verduras y frutas. Eso. ¿Cuál paso? Con ese para el lado y el rojo. Ya. Este es un proyecto de Ángela Martínez. Este es el terminal portuario de carga y el terminal de transatlánticos de Talcahuano. ¿Por qué es importante este proyecto? Yo lo voy a explicar de manera muy sucinta. Básicamente porque aquí el alumno logró determinar la cantidad de divisa que quedaba en la ciudad de Talcahuano. Se determinó que arrendando el puerto para todo lo que era el terminal de carga, todo lo que significaba los containers y todo lo que era la llegada de
transatlánticos de turismo, de lujo, que venían desde el Cabo de Horno, podía generar unas divisas súper importantes para la ciudad, y eso implicaba que se necesitaran otro tipo de proyectos hoteleros, proyectos de turismo, proyectos de gastronomía, y en el fondo este tipo de proyectos se llaman proyectos rainmakers, hacedores de lluvia. Si estos proyectos logran tener todas esas divisas, llueve y todo florece, por lo tanto se necesitan más servicios y transversalmente la ciudad necesita crecer para la demanda, que fluctúa más o menos, quizás me equivoque, entre 4.000 y 5.000 pasajeros al mes aproximadamente, porque hay algunos transatlánticos que traen 1.000, 2.000 personas aproximadamente. Y ella hace todo un diseño urbanístico primero. Este es el muelle propiamente tal. Chuta. El del medio, ya. Este es el muelle propiamente tal con el transatlántico. Ella hacía todo un espacio de mitigación urbana por un supuesto tsunami, otro terremoto, todo lo que era la relación urbanística, pero ella desarrollaba fundamentalmente lo que era el puerto de carga y transatlántico. Entonces tenían distintos niveles, y a partir de los niveles iba diciendo el puerto de la llegada de los transatlánticos, y en la parte superior las grúas y todo con el puerto de carga propiamente tal. Entonces logramos un círculo virtuoso que era en paralelo funcionar dos tipos de muelle, netamente funcional, netamente turístico. Ella hizo todo un estudio de la olla hidrográfica, de si podían atracar los barcos, las profundidades y todo, y funcionaba completo. Hizo un marco teórico, científico, que la comisión, por lo menos en la universidad, quedó muy impresionada. Este es un proyecto de nota 7, los anteriores son igual de buenos, pero aquí se le atribuyó la característica ingenieril al proyecto de título, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, era básicamente una puesta en marcha de un plan económico de potenciar los muelles de Chile, básicamente eso. El final. ¿Está sorprendido? ¿Qué tal? Me presento, soy Nicolás Vergara. Sí. Me presento. Este proyecto, más que ser un proyecto de título de arquitectura, fue un proyecto de normativa, un proyecto urbano que se trabajó un sueño para Talcahuano. Más bien, trabajar una temática que voy a hablar varios conceptos para que poder entender y situarlos dentro de un proyecto urbano. Se trabaja la elaboración de la nueva imagen urbana. Voy a explicar brevemente lo que significa la imagen urbana, qué es la imagen en sí y qué tiene que ver la imagen urbana con la importancia de una ciudad, independiente si sea costera, si sea céntrica, pero lo importante de lo que es una imagen para poder vender en la ciudad. Más que un tema, va a las servidumbres figurativas como instrumento de construcción de imagen urbana. ¿Qué significa servidumbre figurativa? La servidumbre figurativa no es nada más y nada menos que la normativa, pero en vez de escrita es dibujada. Se plantea y tiene una historia basada en los primeros principios urbanos en Francia, donde antiguamente se llegaba a la alcaldía con una elevación, donde se proponía una elevación propia y tal para que todos pudieran edificar de la misma manera. Y el que no podía cumplir, no podía edificar. Así se hacía y hoy en día se daba hasta la actualidad en Francia, generalmente en Europa, donde se quiere hablar de imagen urbana, donde se establece ciertos parámetros y normativos y se hace figurativamente y no escrito. Joaquín Sábate, un urbanista, plantea eso, porque prácticamente se estudió a partir de del título, donde dice que la imagen urbana es lo principal para poder regular las principales fachadas de las ciudades. ¿Qué es la imagen? La imagen es lo que vemos nosotros y percibimos visualmente, y la imagen urbana es lo mismo, pero a través de capas. Anteriormente mis compañeros lo habían nombrado, pero estos son análisis hechos por urbanistas, donde mezclan diferentes tipologías de capas y usos de suelo, y muestran cómo funciona la imagen a través de la ciudad. La imagen urbana se genera con los habitantes dentro de la ciudad, se genera según el entorno inmediato, lo cultural con lo social y el habitar del arraigo humano. En esta imagen se pueden mostrar diferentes análisis de las fachadas antiguas, qué es lo que se rescata y qué son las modernas. Y en el fondo, hablando de así en imagen, de forma global, estas son diferentes tipologías de imágenes de ciudades. Por ejemplo, uno puede reconocer fácilmente cuáles son las ciudades con solamente ver un icono. En el fondo, hay que entender que la renovación de la imagen
habla que la calle es un proceso evolutivo. La calle siempre va a estar en constante cambio, nunca va a ser tal cual. Por lo tanto, se tiene que estudiar el análisis y el concepto general de la calle y trasladarlo a través del tiempo. Se entiende también que la problemática de la ciudad habla de una accesibilidad, las edificaciones son dispersas dentro de un sistema de redes viales. Acá se puede ver una imagen de un caos de ciudad, por lo tanto tiene que tener una imagen clara. También se puede entender la transición urbana entre lo rural y lo urbano dentro de la misma ciudad, donde se pueden ver diferentes perfiles según el proceso, por así decirlo, evolutivo dentro de la ciudad. Y acá va lo que había explicado anteriormente. Antiguamente en Francia, parte con Carlos V, es la misma imagen tomada de diferentes años, como va evolucionando la imagen urbana. Aquí pasa lo mismo con el palacio, y a medida que van pasando los años también va cambiando la imagen urbana. Aquí están diferentes formas de cómo se iniciaron introductoriamente la imagen urbana. La alineación es como la primera ordenanza. Esto es lo que se planteaba al municipio y se establecía que la persona que quería edificar era eso, y si no podía, no podía edificar de ninguna manera en ninguna parte. Cada vez se fueron haciendo más estrictas las normas hasta que finalmente se fueron dando diferentes usos de suelo, según la base, que se dejaba como comercial, el cuerpo como habitacional, y el remate en algunas situaciones era lo social o lo público, y a medida de los años iba variando. A medida que iban pasando los años, también se iba poniendo más estrictas las normas. Pasaba y seguía nuevamente, pero continuaba el tema de la base, el cuerpo y el remate vigente en todo. Estos son referentes franceses que toman la norma figurativa y lo establecen dentro de la ciudad, donde está situado estos planes que se llaman SAC, ¿ya? Donde regulan a través de la servidumbre figurativa. Aquí nuevamente pasa lo mismo, un barrio y una avenida principal, donde se trabaja esta servidumbre con una normativa ya hecha. Aquí pasa lo mismo. De la misma manera se trabaja con la servidumbre figurativa, donde establece las normas de edificación, el uso de suelo, el porcentaje de constructibilidad, pero no es escrita, sino que es dibujada. La renovación es renovar Talcahuano. Todos conocemos Talcahuano, no voy a mencionar nada más ni nada menos porque todos sabemos las realidades que esta tiene. Prácticamente una introducción es que tiene potencial para poder generar esta imagen urbana, porque si nosotros vemos esta evolución de imágenes, que es blanco encalada, vista desde el cerro, no posee ni identidad y solamente tiene recuerdos porque no tiene una imagen clara urbana, no la tiene muy bien establecida por el tema del terremoto. Fue lo último que se llevó como tema urbano. Aquí está el crecimiento que tuvo Talcahuano según su centro y los hitos principales cuando se establece que era un puerto comercial y militar y al final queda como puerto industrial militar de todo su proceso evolutivo. Algo que no es menor que dentro del plan que creé era el tema del tsunami, que hoy en día no existe ninguna norma que establezca procesos de edificación para el borde costero, sino hay planes de reconstrucción, pero ninguna que norme esta forma de edificar. Las diferentes tipologías que se encontraban en Talcahuano, las edificaciones importantes de Talcahuano, que también son principales para poder generar este plan, y los referentes de puerto. O sea, probablemente todos soñemos con ver un Talcahuano de esta manera, pero ellos utilizan de esa manera de la servidumbre figurativa y logran hacer eso. Este proyecto de Barcelona es el fórum que se hizo a partir de la Olimpiada, pero en el fondo radica en eso. La zona es la zona amarilla, que en el fondo sería como las puertas de acceso de Talcahuano, porque el centro y el casco urbano. Ver que la normativa de Talcahuano funciona para este proyecto, lo que sí tendría que modificar un tema de las alturas y los usos de suelo para poder realizar este proyecto. Pero se hace un master plan esquemático con un eje principal que de la plaza cruza hasta el mar, uno de los vértices para poder generar un embarcadero para transatlántico y potenciar lo que actualmente son las Posas 1 y con el proyecto Posa 2, más un master plan completo de edificio. Los diferentes perfiles de Talcahuano, las diferentes tipologías y cortes que tiene Talcahuano también en sus calles principales, y aquí están los proyectos, o sea, perdón, los fundamentos de propuesta, o sea, ¿qué es lo que se quiere llegar? Utilizar el frente costero de la bahía Talcahuano como soporte para este nuevo frente marítimo, incorporando sus proyectos, tanto privados
como público, o sea, ver el tema mar, cómo va a quedar enfrentado. Ver el tema del traspaso del cerro hacia el mar, ver el tema de la manzana cuando es permeable y tener en cuenta el plan de terremoto y tsunami, y ver cómo se enfrenta Talcahuano en general con todo el plan de reconstrucción. Y aquí está el fundamento del proyecto, donde prácticamente se genera una fachada continua para el borde costero con edificios, la comunicación del centro con el borde costero por medio de manzanas permeables y reactivar el borde generando nuevas formas de utilizar el espacio público. Le voy a mostrar la estrategia que se utilizó, que es tomar todo el borde costero, luego se expande porque existe la superficie de intervención, que son 2 cajas, y que generalmente se hace donde está la plaza y donde está el Coliseo de la Tortuga. Se norma el uso del suelo en esa área, luego se componen las manzanas, luego se libera el interior de las manzanas, se fraccionan y se genera un master plan con medidas para poder hacer servidumbre figurativa general. Aquí está esquemáticamente lo que sería, y así quedaría Talcahuano esquemáticamente con la norma figurativa. Esto, más que hacer un proyecto de arquitectura, es una modelación de norma. O sea, no es que yo venga a botar todos los edificios, sino que se propone hacia el futuro lo que se puede llegar a hacer si es que se norma de esa manera. Por lo tanto, la norma en sí establece todos los parámetros de edificación, donde se estudió 100% un edificio, donde tiene los parámetros de tsunami hasta poder generar, ¿cómo se llama? El tema de cuando las personas evacúan hacia el cerro, pero lo evacúan en forma hacia el edificio y tienen hasta el aeropuerto espacios de comunicación entre ellos. Es un proyecto muy ambicioso por un tema de que trabaja netamente la normativa, es un proyecto también que es muy sustentable, que trabaja netamente con lo que está en boga, que hoy día todos hablan de sustentabilidad y que necesariamente este proyecto lo tenía que hacer. Y estas son imágenes de la plaza viendo hacia el mar, el edificio consistorial que está en este eje, el portal que se genera con el edificio consistorial, el edificio con la fachada, con esta nueva costanera propuesta, el interior de las manzanas que tienen un comercio y que agregan el comercio de las manzanas que antiguamente tenía Talcahuano, pero ahora lo incorpora en estos proyectos, y los vacíos que tienen los edificios para generar espacios públicos. Y ahora quiero mostrar un video que resume todo lo dicho y que en el fondo también interpreta el tema del tsunami porque se hace una simulación. Bueno, el video en el fondo habla por sí solo porque está todo mostrado gráficamente. Se inicia desde donde está el Estadio El Morro hasta llegar a la Puerta de los Leones. Está modelado 100% por el tema de esta norma figurativa. Se establece una nueva costanera con la nueva conexión hacia la ruta interportuaria. Se establece esta caja cívica que hablaba anteriormente, normada para poder edificar. Se incorpora nuevamente un tranvía. Se genera al frente un parque. Está el tranvía, güey. Sí. Se ve todo el tema de la aduana que está al frente. Se suma con un mall costero que llega a la espera de los transatlánticos. Se libera todo y se accede para el espacio público. Aquí está el edificio 100% desarrollado. Este sería el proyecto de la Poza 2, que es la continuación. Y aquí se puede ver el edificio consistorial que atraviesa con un portal hacia llegar a la plaza. Que es prácticamente muy similar al Congreso de Valparaíso, que tiene ese ejemplo de portal. El mercado restaurado, un hotel y las ventotecas nuevas con un puerto marítimo prácticamente de lujo al frente. Un sentir náutico. Prácticamente era un proyecto que se generaba por una propuesta muy ambiciosa, pero más que ser un proyecto era normativa.
Entonces se modela la normativa para poder demostrar que futuramente se puede llegar a esto. Ahí está tu municipio. Aquí atraviesa por el edificio consistorial generando un espacio público, la plaza, actualmente donde estamos nosotros, que es el edificio, y aquí viene el tema del tsunami. ¿Qué pasa si llega un tsunami nuevamente? Que las 2 primeras plantas son comerciales, así que no hay problema. Entonces, la simulación prácticamente se ve de eso, donde nuevamente arrasa una ola al frente marítimo y las personas, en vez de evacuar hacia el cerro, tienen la posibilidad de evacuar hacia el edificio porque tienen unas torres de circulación y comunican entre edificios. Y estas torres, el último piso, son públicas. O sea, día a día se trabajan o se usan para funcionar el edificio, pero en el caso de emergencia pueden trabajar con el salvataje, perdón, esa es la palabra, de las personas. Por ejemplo, en este video se pueden ver que todas las personas subieron por estas escaleras de comunicación y están todas en el último piso. Hizo salvataje. Exacto. Evacuaron hacia el último piso. Son circulaciones verticales que comunican entre los edificios, por lo tanto no es necesario subir al cerro y tienen todo tipo de trabaja con todo el tema sustentable para poder funcionar en caso de nuevamente un catástrofe. Eso. Alfredo iba a hacer una votación. Sí, no solo tengo tres comentarios que hacer como ciudadano de Talcahuano, arquitecto, hijo de los cerros de Talcahuano, estudié acá en la Plaza de Armas. Primero agradecer a don Gastón estos más de un año de trabajo y a todo el Consejo Municipal por darnos esta oportunidad, porque yo la verdad que lo encuentro inédito en escuelas que no solo haya una motivación de sacar arquitectos que construyan edificios que sean lindos y que funcionen bien. Esto es un esfuerzo que hace la escuela por tratar de buscar problemáticas locales. Yo quedé muy contento, Pablo, y te lo agradezco públicamente, que la escuela haya tomado un profesor nuevo que viene llegando de esta comuna de Talcahuano, que dijo que en Talcahuano había muchas necesidades post-terremoto y que los alumnos le hayan tomado un cariño y un desarrollo y hagan este aporte a la ciudad que va a quedar reflejado el 31 de este mes acá en el hall. Y segundo, tratar de que, bueno, acá está el Consejo Municipal, nosotros luego todo este trabajo, 1 año y medio, no solo yo no he descubierto nada, yo vuelvo a ratificar la potencialidad que tiene este puerto en algunos edificios que están muy dormidos, pero con muy poca inversión se pueden levantar. Pronto va a haber una propuesta no académica, sino real, que es con la parroquia de San José. Ya estamos trabajando con el párroco, con alguna autoridad de todos los sectores políticos, y se está buscando el financiamiento para revitalizar ese edificio. Y hay otros que también solo nos motiva el cariño por esta comuna, y yo, bueno, agradezco a la escuela y al Consejo y sobre todo a usted, don Gastón, por habernos dado la oportunidad de entregar nuestro trabajo. Así es que muchas gracias. Y a ver si cumplimos el objetivo de que ustedes en el fondo vean una ciudad futuro de aquí no a 10 años, 20, sino que de aquí a 100, 150, 200 años. Ese es el objetivo de la facultad y queremos hacer itinerantes solamente en la octava región para que nos vean como pensadores o hacedores de ciudades sustentables en el futuro. Aquí todas las propuestas son con una seriedad económica y con una problemática real a solucionar. Acá ustedes no vieron ningún proyecto glamuroso, pero sí proyectos que mejoran la calidad de vida de todos ustedes. Eso. Bueno, yo... 8 nuevos proyectos. Talcahuano. La segunda etapa. Bueno, primero agradecer a los alumnos que ellos desarrollaron sus capacidades intelectuales, su talento para ser arquitectos a partir de lo que se puede soñar en Talcahuano. Esto no es una cuestión inmediata. Hoy día nos toca vivir este momento histórico de recomponernos, de volver a ser ciudad, pero esto es un continuo, un proceso de cambios permanentes que vive la ciudad. Si uno estudia, no sé, por poner un hito, desde Grecia hacia adelante, hoy día no es la misma. Pero hay un asiento histórico que permite proyectarse en el futuro. Nosotros lo tenemos y eso es la tarea de las universidades, de la intelectualidad, de los alumnos de arquitectura, de las ingenierías, en fin, de las ciencias sociales, para poder ir construyendo un
reitero, un proceso continuo de cambios y transformaciones que va a vivir en futuras generaciones Talcahuano. Lo que importa es que hay esas ganas, que hay ese talento y se agradece. Va a estar expuesto a la comunidad, como decimos, y agradecer al Consejo por esto de escuchar y esto va a quedar registrado también para que cada uno lo internalice, que abierta la posibilidad para que el Consejo pueda reunirse cuantas veces sea necesario con la Escuela de Arquitectura y intercambiar puntos de vista que va a permitir nutrir al mismo tiempo lo que ustedes están pensando, pero también la opinión política de quienes somos autoridades, porque se trata de eso, de ir haciendo una articulación entre las visiones que tenemos los que estamos todos los días aquí en Talcahuano y con quienes son alumnos, con quienes son profesionales hoy día para ir construyendo una ciudad en términos permanentes. Así que se agradece a todos, muchas gracias porque estamos largamente pasados en el tiempo,